La liberación del alma, el viaje más allá de ti mismo. Parte 1. Despertar de la conciencia. Capítulo 1. La voz dentro de tu cabeza. Caray, no puedo recordar su nombre. ¿Cómo se llama? Maldición, ya viene por ahí. ¿Se llama Sally? ¿Su? Pero si me lo dijo ayer mismo. ¿Qué me pasa? Esto va a resultar muy embarazoso. Por si no te has dado cuenta, hay un diálogo mental incesante dentro de tu cabeza. Un diálogo que sigue y sigue sin parar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué esa voz ahí dentro? ¿Cómo decide qué decir y cuándo decirlo? ¿Cuánto de lo que dice termina siendo verdad? ¿Cuánto de lo que dice es siquiera importante? Y si ahora mismo estás oyendo, no sé a qué te refieres, no hay ninguna voz dentro de mi cabeza, esa es precisamente la voz de la que estamos hablando. Si eres listo, dedicarás un momento a dar un paso atrás para examinar esta voz con más perspectiva y llegar a conocerla mejor. El problema es que estás demasiado cerca de ella para ser objetivo. Tienes que dar un paso atrás bien largo para poder observar su charla. Por ejemplo, mientras conduces tu coche, es usual que escuches diálogos internos del tipo: ¿tendrías que haber llamado a Alfredo? Sí, tendría que haberle llamado. ¿Cómo es posible que se me haya olvidado? Debe estar enfadadísimo. Puede que no vuelva a dirigirme la palabra. Quizá debería parar y llamarle ahora mismo. No quiero parar en este momento. Date cuenta de que la voz asume los dos lados de la conversación. A la voz no le importa en cuál de los dos lados está con tal de seguir hablando. Cuando estás cansado e intentas dormir, es la voz dentro de tu cabeza la que dice: ¿pero qué estoy haciendo? No puedo dormirme todavía. Me he olvidado de llamar a Alfredo. Me acordé en el coche, pero no le llamé. Si no le llamo ahora, pero no, ya es demasiado tarde. No debo llamarle ahora. No sé por qué he pensado en ello. Necesito dormir. Oh, vaya, ahora no puedo dormir. Ya no tengo sueño. Pero mañana tengo un día muy ajetreado y tengo que madrugar. No es de extrañar que no puedas dormir. ¿Por qué toleras que esa voz te hable todo el tiempo? Aunque lo que digas sea amable y agradable, sigue perturbando todo lo que haces. Si dedicas algún tiempo a observar esa voz mental, lo primero que notarás es que nunca se calla. Cuando se le deja hacer, simplemente habla sin parar. Imagina que vieras a alguien caminando por ahí, hablándose constantemente a sí mismo. Te parecería extraño. Te preguntarías, si él es el que está hablando y el que está escuchando, es obvio que sabe lo que va a decir antes de decirlo. Entonces, ¿qué sentido tiene decirlo? Lo mismo es válido para la voz que habla dentro de tu cabeza. ¿Por qué habla? Eres tú quien está hablando y eres tú quien está escuchando. Y cuando la voz discute consigo misma, ¿con quién está discutiendo? ¿Quién podría ganar la discusión? La situación resulta muy confusa. Simplemente escucha. Creo que debería casarme. No, sabes que no estás preparado. Lo lamentarás. Pero le quiero. Venga ya. También sentiste eso mismo por Tomás. Y bien sabes lo que habría pasado si te hubieras casado con él. Si observas con atención, verás que esa voz está simplemente tratando de hallar un lugar confortable donde poder reposar. Cambiará de lado en tan solo un instante si eso parece que sirve de algo. Y ni siquiera se calla cuando descubre que se ha equivocado. Simplemente ajusta su punto de vista y sigue adelante. Si prestas atención a estas pautas mentales, te resultarán obvias. De hecho, puede resultarte chocante darte cuenta por primera vez de que tu mente está hablando siempre. Incluso es posible que quieras gritarle en un vano intento de acallarla. Cállate, quiero dormir. ¿Por qué tienes que estar hablando todo el tiempo? Pero entonces te das cuenta de que es la voz quien está gritando la voz. Obviamente no la puedes callar de esa manera. El mejor modo de librarte de esa cháchara incesante es dar un paso atrás y contemplar la voz objetivamente.
Simplemente contempla la voz como un mecanismo de vocalización que produce la apariencia de que hay alguien ahí dentro hablándote. No pienses en ello, solo date cuenta. No importa lo que diga la voz, es igual. No importa si dice cosas agradables o mezquindades, cosas mundanas o espirituales. No importa porque sigue siendo tan solo una voz hablando dentro de tu cabeza. De hecho, el único modo de tomar distancia de esta voz es dejar de diferenciar lo que dice. Deja de sentir que algunas de las cosas que dice eres tú quien las dice y otras no. Si la estás oyendo hablar, es evidente que no eres tú quien habla. Tú eres el que oye la voz. Tú eres el que se da cuenta de que esa voz está hablando. La oyes cuando habla, ¿no es así? Haz que diga hola ahora mismo. Repítelo unas cuantas veces. Ahora grítalo por dentro. Bien, ¿puedes oírte decir hola por dentro? Por supuesto que puedes. Así pues, por una parte hay una voz que habla y por otra estás tú que te das cuenta de que esa voz está hablando. El problema es que, aunque es fácil darse cuenta de que la voz está diciendo hola, es más difícil ver que al margen de lo que esté diciendo la voz, no se trata más que de una voz que está hablando mientras tú estás escuchando. No hay absolutamente nada que esa voz pueda decir que sea más tú mismo que cualquier otra cosa que diga. Supón que estás mirando 3 objetos: un florero, una fotografía y un libro. Si entonces alguien te pregunta, ¿cuál de estos objetos eres tú? Sin duda responderías, ninguno de ellos, yo soy el que los ve. No importa lo que pongas delante de mí, yo siempre voy a ser el que está mirando. ¿Ves? Es la acción de un sujeto percibiendo diversos objetos. Pues bien, esto es igualmente cierto respecto a escuchar la voz interna. Sea lo que sea que esté diciendo la voz, tú eres ese que se da cuenta de ella. Mientras pienses que algunas de las cosas que dice eres tú quien las dice, pero otras de las cosas que dice no las dices tú, has perdido la objetividad. Puede que quieras creer que eres tú la parte que dice las cosas agradables, pero a pesar de todo sigue siendo la voz quien las dice. Puede que te guste lo que dice, pero no eres tú quien lo dice. No hay nada más importante para el verdadero crecimiento personal que darse cuenta de que tú no eres la voz que mora en tu mente. Tú eres quien la escucha. Si no entiendes esto, tratarás de averiguar cuál de las muchas cosas que dice la mente eres realmente tú quien las dice. La gente asume innumerables cambios en su vida en el intento de encontrarse a sí misma. Quieren descubrir cuáles de esas voces, cuál de esos aspectos de su personalidad es su verdadero ser. La respuesta es muy sencilla: ninguno de ellos. Si observas objetivamente la voz, llegarás a ver que buena parte de lo que dice no tiene sentido. La mayor parte de su cháchara no es más que una pérdida de tiempo y de energía. Lo cierto es que la vida se despliega de acuerdo con fuerzas que están por completo fuera de tu control, independientemente de lo que tu mente diga al respecto. Es como tumbarse por la noche y decidir si quieres que salga el sol por la mañana. El resultado final es que el sol saldrá y luego se pondrá. De igual modo, en este mundo están ocurriendo millones de cosas, y por mucho que pienses en ello, la vida seguirá sucediendo por sí misma. De hecho, tus pensamientos afectan al mundo mucho menos de lo que imaginas. Si estás dispuesto a ser objetivo y a observar todos tus pensamientos, verás que en su mayor parte no tienen relevancia. No tienen efecto sobre nada ni nadie excepto sobre ti mismo. Simplemente hacen que te sientas mejor o peor con respecto a lo que te está sucediendo ahora, a lo que te ocurrió en el pasado o a lo que podría ocurrirte en el futuro. Si te dedicas a anhelar que no llueva mañana, estarás perdiendo el tiempo. Tus pensamientos no cambian la lluvia. Algún día llegarás a ver que esta incesante cháchara interna no sirve para nada. Así que no hay razón para intentar comprender todo lo que dice. Finalmente llegarás a ver que la verdadera causa de los problemas no reside en la vida misma. Lo que verdaderamente causa problemas es la conmoción que la mente erige en torno a la vida.
A raíz de esto surge una pregunta importante. Si la mayor parte de lo que dice la voz carece de sentido y es innecesario, entonces ¿por qué existe? El secreto para responder esta pregunta consiste en entender por qué dice la voz lo que dice cuando lo dice. Por ejemplo, en algunos casos, la voz habla por la misma razón que la tetera silba. Es decir, hay una acumulación de energía interna que debe ser liberada. Si observas objetivamente, verás que cuando dentro de ti hay una acumulación de energías nerviosas, temerosas o basadas en el deseo, la voz se torna extremadamente activa. Esto resulta fácil de ver cuando estás enfadado con alguien y tienes ganas de reñirle. Observa cuántas veces le riñe la voz interna incluso antes de llegar a verle. Cuando la energía se acumula dentro de ti, quieres hacer algo con ella. Esa voz habla porque no estás bien por dentro y el hecho de hablar libera energía. Pero te darás cuenta de que incluso cuando no estás especialmente molesto, la voz continúa hablando. Cuando vas caminando por la calle dice algo así como: mira ese perro, es un labrador. Vaya, hay otro perro dentro de aquel coche. Se parece mucho a mi primer perro, Sombra. Vaya, allá hay un viejo Oldsmobile. Tiene matrícula de Alaska. No se ven mucho de esos por aquí. En realidad, la voz está narrando el mundo. ¿Para qué la necesitas? Ya estás viendo lo que ocurre fuera. ¿De qué sirve que la voz mental te lo repita? Deberías examinar esto muy de cerca. Con la simple mirada, puedes fijarte instantáneamente en todos los detalles de aquello que estás observando. Si ves un árbol, ves sin esfuerzo todas sus ramas, hojas y brotes. ¿Por qué tienes que verbalizar lo que ya has visto? Mira el cerezo silvestre. Las hojas verdes hacen un contraste muy hermoso con las flores blancas. Mira cuántas flores tiene. Vaya, está cuajado de flores. Si estudias esto cuidadosamente, verás que la narración hace que te sientas más cómodo con el mundo que te rodea. Es como cuando conduces desde el asiento de atrás del automóvil. Te hace sentir que tienes control sobre las cosas. De hecho, sientes como si tuvieras alguna relación con ellas. El árbol que describes interiormente ya no es un árbol más en el mundo que nada tiene que ver contigo, sino que es un árbol que tú has visto, etiquetado y juzgado. Al verbalizar mentalmente la experiencia directa del mundo, la transportas al ámbito de tus pensamientos. Allí se integra con tus restantes pensamientos, los cuales constituyen tu sistema de valores y tus experiencias históricas. Dedica un momento a examinar la diferencia entre tu experiencia directa del mundo externo y tus interacciones con el mundo mental. Cuando solo estás pensando, eres libre de crear en tu mente cuantos pensamientos quieras, y esos pensamientos se expresan a través de la voz. Estás muy acostumbrado a instalarte en ese campo de juegos que es la mente, dedicándote a crear y a manipular todo tipo de pensamientos. Este mundo interno es un entorno alternativo que está bajo tu control. Por el contrario, el mundo externo funciona de acuerdo con sus propias leyes. Cuando la voz te narra el mundo externo, esos pensamientos mediante los cuales te cuentas el mundo se juntan con tus restantes pensamientos correspondientes al mundo mental, ubicándose en paridad con ellos. De esta manera, todos tus pensamientos se entremezclan, afectando así a tu experiencia directa del mundo que te rodea. Lo que ocurre entonces es que lo que acabas experimentando finalmente es, en realidad, una mera representación personal del mundo según tu interpretación personal, en vez de ser una percepción desnuda y sin filtros de lo que hay realmente ahí fuera. Esta manipulación mental de la experiencia externa te permite amortiguar la realidad que penetra en tu interior. Por ejemplo, en un momento dado ves una miríada de cosas, pero solo te narras unas pocas.
Las que comentas en tu mente son las que te interesan. Gracias a esta forma sutil de procesar la percepción, consigues controlar tu experiencia de la realidad para que todo encaje aceptablemente dentro de tu mente. De este modo, tu conciencia ya no está experimentando la realidad misma, sino tu modelo mental de la realidad. Tienes que observar esto con mucha atención, porque lo haces en todo momento. Vas caminando al aire libre en invierno, empiezas a tiritar y la voz dice, hace frío. Ahora bien, ¿de qué sirve esto? Ya sabes que hace frío porque tú eres quien lo está experimentando. ¿Por qué te dice la voz esto? Lo que sucede es que recreas el mundo dentro de tu mente porque no puedes controlar el mundo externo, pero sí puedes controlar tu mente. Por eso hablas mentalmente sobre el mundo, porque no puedes controlarlo. Si no puedes lograr que el mundo sea como a ti te gusta, entonces lo verbalizas mentalmente. Lo juzgas, te quejas de él y después decides qué hacer al respecto. Esto hace que te sientas poderoso. Cuando tu cuerpo experimenta frío, es muy probable que no puedas hacer nada para cambiar la temperatura ambiente. Pero si tu mente verbaliza, hace frío, puedes proseguir diciéndote, ya casi estamos en casa, solo faltan unos minutos para llegar. Y entonces te sientes mejor. En el mundo del pensamiento siempre hay algo que puedes hacer para controlar tu experiencia. Básicamente lo que sueles hacer es recrear el mundo externo dentro de ti para después vivirlo en tu mente. ¿Qué sucedería si decidieras no hacer eso? Si decidieras dejar de narrarte el mundo y en cambio te limitaras a observarlo conscientemente, te sentirías más abierto y a la vez más expuesto a él. Pero dado que sientes incertidumbre debido a que no sabes lo que realmente va a pasar a continuación, tu mente acostumbra a acudir en tu ayuda. La mente te ayuda a base de procesar tus experiencias actuales de manera tal que encajen con tus puntos de vista pasados y con tus proyecciones del futuro. Todo esto ayuda a crear una apariencia de control. Si tu mente no hace esto, te sientes demasiado incómodo. La realidad es demasiado real para la mayoría de nosotros, de modo que la atemperamos mediante la mente. Llegarás a ver que la mente habla sin parar porque le has dado un trabajo que hacer. La usas como un mecanismo de protección, como una forma de defensa. En última instancia, hace que te sientas más seguro. Mientras sea eso lo que quieres, te verás forzado a usar sin descanso tu mente para amortiguar el impacto que la vida ejerce sobre ti. En lugar de permitirte vivirla de verdad, el mundo se está desplegando ante ti y ciertamente tú o tus pensamientos le afectan muy poco. El mundo estaba aquí mucho antes de que tú llegaras y seguirá estando aquí mucho después de que te hayas ido. Tu intento de sostener y controlar el mundo delata que lo que estás intentando realmente es sostenerte a ti mismo en él. El verdadero crecimiento personal consiste en trascender la parte de ti que no se siente bien y necesita protección. Esto se logra recordando constantemente que tú eres el que está dentro escuchando hablar a la voz. Ese es el camino de salida. El que está dentro, ese que es consciente de que siempre te estás hablando a ti mismo sobre ti mismo, siempre está en silencio. Ese ser silencioso es la puerta a las profundidades de tu verdadero ser. Darse cuenta de que estás observando a la voz hablar es ya hallarse en el umbral de un fantástico viaje interno. Si se usa adecuadamente, la misma voz mental que ha sido una fuente de preocupación, distracción y neurosis en general, puede convertirse en una plataforma de despegue del verdadero despertar individual. Conoce al que observa la voz y llegarás a conocer uno de los más grandes misterios de la creación.